Bienvenidos nuevamente. Vamos a dar continuidad a la sesión anterior en la cual conversamos respecto a la apreciación gráfica de la estabilidad de un sistema líquido en una fase y la forma de predecir a través de la energía libre de Gibbs si el sistema se estabiliza, si una mezcla se estabiliza en una fase líquida o en dos o más fases líquidas. Y esto estaba asociado al análisis de la curvatura, de la curva de energía libre de Gibbs en función de la composición, como lo están viendo acá, energía libre de Gibbs versus la composición. En realidad esto debería ser mejor, ¿no es cierto?, el Z1 que estamos trabajando. En este caso, para determinar la energía libre de Gibbs de un sistema binario, estoy trabajando en primera instancia con el modelo simétrico. Si recuerdan un poco, ¿no es cierto?, en el documento de los modelos de líquidos, el más simple de todos era el simétrico, donde estaba la constante de simétrica, que es la que va a cambiar, ¿no es cierto?, y nos permite determinar el G exceso y también los coeficientes de actividad. En este caso en particular tengo la constante simétrica en 0, lo cual significa que G exceso es 0 para cualquier composición, por lo tanto la mezcla es ideal. Lo que hago es que me doy distintas composiciones entre 0 y 1 del compuesto 1, calculo los coeficientes de actividad, en este caso los logaritmos, y con eso calculo el G total utilizando la fórmula que vimos en la sesión anterior, la sumatoria de los x logaritmo de x más la sumatoria de los x por logaritmo de los coeficientes de actividad. Y lo que tengo acá, ¿no es cierto?, para una mezcla ideal, cuya constante simétrica es 0, es la curva típica que da de la energía libre de Gibbs en función de la composición. Y como pueden ver, la curva resulta ser convexa para cualquier composición. Es decir, la segunda derivada es en todo el recorrido mayor que 0. Y eso significa o es congruente con alcanzar un mínimo. Por lo tanto, en base al análisis de la sesión anterior, este sistema binario con estas características no forma separación de fases. Es decir, para cualquier composición siempre se estabiliza en una sola fase, es decir, en una mezcla homogénea, que tiene mucha concordancia con el estar trabajando con una mezcla ideal. Ahora, ¿qué pasa si la mezcla la hago menos ideal? Es decir, incremento la constante simétrica y la llevo hasta el valor 1. En este caso, evidentemente, ya la mezcla es menos ideal porque existe un valor para el exceso y los coeficientes de actividad toman valores. Hay un pequeño cambio respecto a la curva anterior, se achata un poco, pero sigue siendo, para cualquier composición, sigue siendo siempre convexa. Eso quiere decir que su segunda derivada resulta ser mayor que 0. Acá en la tabla pueden ver ustedes la segunda derivada y es siempre positiva. Por lo tanto, el análisis es que bajo estas condiciones, este sistema binario, al mezclarse, siempre se va a estabilizar en una sola fase, es decir, una mezcla homogénea. De hecho, en todo su recorrido resulta ser convexa, no hay cambio de curvatura, y aquí pueden ver ustedes que estoy calculando los puntos de inflexión y aparece este garabato que tiene que ver a que no existen los puntos de inflexión, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si vuelvo a esta mezcla, a este sistema binario, en cada vez menos ideal? Para eso incremento el valor de la constante simétrica y lo voy a llevar a 2.5. Y observen que tengo un cambio drástico en la curvatura de la energía libre de Gibbs y tengo un cambio de convexo a cóncavo y luego convexo de nuevo. Y la aparición de dos mínimos locales y un máximo local. Y esto se traduce en que hay cambio en el signo de la segunda derivada y ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, en la tabla que la derivada pasa de positiva en este sector de acá a negativa y a positiva. Hay un cambio de curvatura de convexo a cóncavo y cóncavo a convexo y aparecen los puntos de inflexión que se están calculando acá.
Por lo tanto, aparece un rango o tres rangos definidos donde la segunda derivada cambia. Voy a insertar aquí un rectángulo de tal forma de visualizar esta gráfica, esta zona. Vamos con un rectángulo que en los puntos de inflexión entre 0,276, que más o menos será por acá, hasta 0,724, que debe ser algo por acá. Vamos a darle algo de formato a esto. Vamos a pintar esto de azul y vamos a vaciar el relleno. Le vamos a dar un poco más de espesor a esto. Está muy delgada la línea, le vamos a dar un poco de espesor. Ahí está. Vamos, te puedes. Y aquí está. Entonces, ahí estoy demarcando las dos zonas donde lo que tengo es una zona preliminar inicial, donde tengo la segunda derivada que resulta ser menor que 0 acá. Voy a notar aquí, ¿no es cierto?, la segunda derivada del g resulta ser mayor que 0, por lo tanto se alcanza un mínimo y tengo una estabilización en una fase. Vamos a dar un poco de mayor tamaño a la letra y así, y tal vez con rojo, darle más color. Luego voy a grabar esto y lo voy a copiar para y esto ocurre también acá, en este sector de acá, donde también tengo una convexidad, tengo segunda derivada mayor que 0, por lo tanto tengo estabilización en una fase. Y finalmente tengo el rango medio, en el cual existe al revés, la segunda derivada resulta ser menor que 0, por lo tanto lo que voy a tener es 2 o más fases. Y lo que me aparece acá es el espectro de estabilidad de este sistema, ¿no es cierto?, donde tengo estabilización en una fase, estabilización en una fase y dos fases o más en el centro, entre los puntos de inflexión. Por lo tanto, si se me ocurre juntar mitad de moles de compuesto 1 y mitad de moles de compuesto 2, lo que voy a hacer es obtener una mezcla con composición global 0,5, y esto me indica que el sistema se va a estabilizar en dos fases. Por el contrario, si se me ocurre tomar un mol de compuesto 1 y 9 moles de compuesto 2, voy a obtener una composición global del 10%, y de acuerdo a esto me dice que el sistema se va a estabilizar en una sola fase. Continuando con la apreciación gráfica de estabilización de sistemas líquidos en una o dos fases, voy a mostrar ahora el trabajo con un modelo líquido mucho mejor, como es el modelo de Van Laar. Como pueden ver aquí, tengo una gráfica de la energía libre de Gibbs dividido por RT en función de la composición global Z1, ¿ya? Y aquí tengo las constantes de Van Laar A y B, y con las constantes correspondientes de Van Laar hago los cálculos me doy distintas composiciones X1 y calculo los coeficientes de actividad y la energía libre de Gibbs total, que es la que grafico finalmente, como pueden ver acá, ¿no es cierto?, X1 versus la energía libre de Gibbs dividido en RT. Pero vamos a utilizar algún sistema real. Por lo tanto, me voy a ir a las tablas que tenemos de los modelos de Van Laar y Margules y voy a buscar algún sistema real para ver cómo se ve acá. Entonces, me voy a las tablas, que serán los PDF, que en este caso tengo para el sistema acetona-benceno, acetona-cloroformo, bueno, puedo elegir cualquiera. Y me voy a ir en particular, voy a elegir el sistema de acetona con benceno, este que está acá. Lo voy a marcar para poder diferenciarlo, y lo que tengo es las constantes de A y B, y las voy a traspasar a
Mi planilla, la constante A es 0.2039 y la constante B es 0,1563. Y esto es el sistema acetona-benceno. Y lo que pueden ver acá, de acuerdo al análisis, es que la energía libre de Gibbs en toda su trayectoria para cualquier composición resulta ser siempre convexa. Por lo tanto, podemos predecir que al mezclar acetona con benceno para cualquier composición siempre formarán una sola fase, es decir, una mezcla homogénea. Vamos con otro sistema. Me voy con este de acá, puede ser, aquí tengo benceno, butanol tolueno, veamos con tetracloruro de carbono con acetona. A ver, veamos algo que presente un poco de desviación fuerte, buscamos constantes A y B que sean un poco grandes. Ciclohexano, ahí veamos ciclohexano con etanol. Entonces parece algo a lo que estuvimos trabajando de ciclohexano o hexano con metanol, pero este es ciclohexano con etanol y vamos a trabajar con 0,7811 y 1,1031. Entonces esto es ciclohexano con etanol. Lo vamos a llevar a nuestra gráfica y lo que tengo es constante A 0,7811, constante B 1,1031. Y lo que tienen, ¿no es cierto?, es que el ciclohexano con el etanol, de acuerdo a la curva de energía libre de Gibbs, para cualquier composición que ustedes pretendan generar mezcla, siempre se va a estabilizar en una sola fase, ya que la curva es en todo su recorrido convexa. Por lo tanto, la segunda derivada resulta ser siempre mayor que 0. Vamos a visualizar ahora un sistema que lo tengo acá escondido, que es el que trabajamos en el laboratorio, que era el sistema metanol-hexano. Las constantes para eso es, letra de Van Laar, es 2.865 y la B resulta ser 3.0636. Y observen claramente, ¿no es cierto?, que la curva de la energía libre de Gibbs, en este caso, claramente presenta un cambio de curvatura de convexa a cóncava, ¿no es cierto?, una gran zona cóncava y convexa. Y aquí uno podría identificar más o menos los puntos de inflexión. Lamentablemente, a diferencia del modelo simétrico, los cálculos del punto de inflexión con Van Laar, los cálculos algebraicos son bastante complejos, pero vamos al ojo, ¿no es cierto?, insertar un rectángulo que me diferencie la zona de dos fases, y eso más o menos debe ocurrir en el cambio de curvatura, que debe ocurrir más o menos por acá. Vamos a pensar que esto es por aquí, y el otro cambio de curvatura debe andar más o menos por acá. Por lo tanto, le vamos a dar un poco de formato a esto, un color azul en los bordes, y le damos un poco de ancho a la curva, o sea, al trazo. Y me faltó decir que no quiero relleno. Y lo que tengo es que ahora estoy demarcando la zona en la cual tengo que el sistema se estabiliza en dos o más fases, dado que obtuve los puntos de inflexión, en este caso simplemente al ojímetro, y las zonas donde hay estabilidad en una fase. Lo que acaban de ver acá, ¿no es cierto?, puedo decir más o menos que entre Z1, 0 y 0,23 voy a tener una sola fase. Así también entre 0,85 y 1 voy a tener también una fase. Pero entre 0,23 y 0,85 o algo más, 0,83, voy a tener que el sistema se estabiliza en dos fases. Es decir, si realizo una mezcla de metanol y hexano
con una composición global al 40% de metanol, lo que voy a obtener es la formación de dos fases, tal cual lo vimos en el laboratorio. Pero si se me ocurre realizar una mezcla con un 10% de metanol, 90% hexano, el sistema debiese estabilizarse en una sola fase, ya que estoy en la zona en que la curva de energía libre de Gibbs es convexa, segunda derivada mayor que cero. Otro ejemplo que tengo acá es el ejemplo de N-butanol y agua. La constante A es 1.104 y la constante B es 5.63. 5.63. Y lo que tienen acá, ¿no es cierto? Claramente también tengo un valor mínimo, ¿no es cierto? Y un valor máximo acá, incluso no aparece el otro mínimo. Uno perfectamente podría decir que el punto de inflexión, donde está el cambio de curvatura, aquí tengo convexidad con un mínimo, y acá aquí tengo un máximo, por lo tanto tengo concavidad. Hay un punto de inflexión que debe estar muy cerca de acá, más o menos, vamos a pensar por ahí, y prácticamente en toda esta región, porque ni siquiera se ve el otro punto de inflexión, no se alcanza a ver el otro mínimo. En toda esta área que está acá, ¿no es cierto?, el sistema presenta división de fases, y esto lo podemos básicamente anotar como con un cuadro de texto, y puedo colocar acá, ¿no es cierto?, que lo que tengo son dos fases. Le vamos a dar un poco de formato a esto, un poco mayor de texto con algo de negro, y tengo dos fases y lo copio, y aquí en esta zona tengo la estabilización en una fase. Por lo tanto, lo que están viendo es el espectro de estabilidad para el sistema N-butanol con agua, donde tengo gran parte, entre 0 y casi 60% de N-butanol, que el sistema se va a estabilizar en una fase. Voy a obtener una mezcla homogénea, pero si sobrepaso la concentración de 60% de butanol, lo que voy a obtener es una separación de fases.